para que eso fuera posible, ¿no? Mi experiencia es muy positiva. Yo soy maestro de aula hospitalaria, es verdad, un entorno muy específico. Desde que llegamos un grupito hace 5 años, pues hacemos todo el trabajo que hacemos. Yo llamo que hemos pasado de la pedagogía de la lástima, y qué lástima, pobrecito, bastante tiene con lo que tiene, a hacer la pedagogía de la experiencia memorable y de aprovechar ese tiempo que es muy, muy complejo y de situación de enfermedad, para que los chicos que están en nuestras aulas se puedan llevar una experiencia de aprendizaje memorable. Hemos tenido que adaptar la idea a microproyectos de aprendizaje, es decir, proyectos que se desarrollan con toda una secuencia de aprendizaje durante un día, para que lo que se lleve, porque al día siguiente tú te vas y el médico le da el alta a la tarde y no te enteras porque ellos no dependen de ti, y el niño no se puede quedar no queremos que se quede con medios aprendizajes hechos, ¿no? Bueno, y ahí estamos, pues, adaptando con todas las dificultades que tiene, dificultades organizativas, dificultades metodológicas y dificultades de capacidad. Es decir, nosotros también estamos queriendo hacer cosas distintas desde una experiencia ancestral de hacerlas de otra manera. Entonces tenemos que imaginar y atrevernos a hacerlas, con lo que es odiosado, ¿no? Porque a veces te estampas o no llegas a donde realmente querés. Y me busco la vida para ver cómo ellos pueden construir, dándole posibilidades de información y haciendo que esa información se genere en aprendizaje, y ese aprendizaje produzca conocimiento. Es complicado para mí, no lo digo para los demás, para mí es muy complicado hacerlo en el día a día. Pero creo que si insistimos, si somos resilientes, si resistimos, si tenemos resiliencia al desánimo, creo que podemos llegar a objetivos. Hay una cosa que también me gustaría, me he apuntado por aquí, me gustaría comentar. Siempre hablamos de lo bien que nos van nuestras clases, de las cosas que bien que hacemos. Yo el primero, que no hago esto, y eso es la autocrítica que quiero hacerme, y es que yo creo que es necesario que tengamos evidencias, investigaciones. Mira, aunque no seamos investigadores, aunque no hagamos métodos puros de investigación, que luego hagamos un análisis con no sé cuántas herramientas que se hacen desde la universidad para poder, pero sí que tengamos evidencias reales de que las cosas están cambiando, que no sea qué bonita es mi clase, quiénes son los niños y qué bonito lo estoy haciendo todo, es un personal. En mi experiencia es donde yo creo que también les puedo ayudar a ellos mucho, ¿no? Que ellos han empezado todos, pues hay 60, 70 chicos haciendo blog con 3 entradas semanales de sus cosas. La calidad de la entrada no me preocupa tanto, me preocupa o me interesa la dinámica, y ellos solo están aprendiendo. Bueno, uno de ellos, 3 días o 2 semanas después de empezar las clases, aunque ya les conozco del primer trimestre, escribe lo siguiente: martes 28 de marzo de 2017, son las 4:20 de la tarde y estamos en el aula 1.3 del aulario Giner de los Ríos de la Universidad de Murcia, en la asignatura de TIC por el profesor José Lastra. Los compañeros y yo mismo, con los portátiles en la mesa, concentrados en nuestros nuevos proyectos. En la clase se respira movimiento, actividad, diálogo e intercambio de ideas. Algunos compañeros miran pantallas ajenas, ayudando a quienes han empezado o andan un poco perdidos, como todos al principio. Cada pregunta entre compañeros resuelve una duda y genera otra nueva con la que en común tratamos de resolver. Cuando las preguntas se amontonan, reclamamos la atención del profesor, quien se pone a nuestro servicio, nos orienta y da un impulso a quienes lo necesitan para alcanzar y generar nuevos productos. ¿Qué haríais? Porque no es suficientemente impulsiva, porque ocurre algo que no permite que dé todos los frutos, ¿sí? Como vosotros veráis. Empiezo yo. Soy Ángel, soy profesor de matemáticas de secundaria. A ver, un poco, he estado muchos años como interino, donde una de las cosas negativas que tienes es que nunca das tus propias clases, siempre te adaptas a los demás, al tipo de sustitución, por dónde vas, dónde te queda, qué tiempo tienes. Y a consecuencia de la crisis incluso tuve la oportunidad de trabajar en el exterior, en un colegio de élite con tecnología punta, donde me abrió la oportunidad, pues, de trabajar sin ningún tipo de problemas, con todo tipo de instalaciones y tal, y recursos. Me vine con la confirmación de creer en la escuela pública sin complejos, sin apoyarla, cuidarla, mimarla. Este año he vuelto aquí a Andalucía, soy de aquí de Almería, nunca había trabajado aquí. Y aunque estoy en el año de prácticas, pues donde está siendo bastante complicado cuando quieres
hacer cosas que se salen un poco de la normativa, pues estoy aprovechando todos esos conocimientos, experiencia y todo lo que he ido recogiendo en estos casi 8 años de experiencia y aplicándolos, ya sea uso del blog, trabajo por proyectos en secundaria donde yo creo que era algo que también hacíamos un poco todos, pero no le poníamos ese nombre, bueno, todos, o se iba haciendo un poco y bueno. Y sobre todo, pues eso, que defender lo que tenemos, porque esto en otros países es imposible o habría que pagar muchísimo, y trabajar sin ningún tipo de complejos y aprendiendo. Bueno, yo me llamo Isabel, este es mi primer año como docente, estoy interina, empecé en septiembre y bueno, también es mi primer EABE y creo que se necesita un cambio, sobre todo yo lo veo porque tengo una niña de 8 años, ella empezó trabajando por proyectos, en el primer ciclo de primaria continuó trabajando haciendo pequeños proyectos, pero al pasar al segundo ciclo se han centrado en el libro de texto y veo la desmotivación total de que no tienen ganas ninguna de ir al cole. A mi hija le encantaba ir al colegio, le encantaba aprender, la propia experiencia que yo veo en casa, creo que se necesita un cambio. Y bueno, partiendo de ahí, por eso estoy aquí. Mi nombre es Estefanía, hace poquito que comencé como docente, trabajo en un centro de compensatoria en el Ejido y la verdad durante mi formación en la universidad había profesores que me mostraban una educación tradicional que no cuadraba en ningún esquema, pero sí que es verdad que también hubo profesores que despertaron en mí la curiosidad de innovar y de buscar el cambio. Ella fue mi compañera de universidad y en ese momento decíamos, esto parece utopía porque es imposible llegar a donde está diciendo ella. Pero realmente veo, gracias a estos encuentros, que es posible. En mi centro es bastante difícil poder llevar a cabo este tipo de metodologías, puesto que están muy centrados en la enseñanza tradicional y cualquier cambio provoca en ellos un ¡ah! Pero no me voy a cansar nunca. Yo soy Rocío, yo no estoy trabajando ahora mismo en la pública, estoy siendo aspirante a opositora, a ver si consigo meter cabeza, pero sí estoy haciendo ahora mismo, por ejemplo, una sustitución en un colegio concertado. He hecho varios y claro, ya si sabéis cómo funciona un poco la concertada, pues si quieres estar ahí, pues tienes que adaptarte a los idearios que tiene el centro. Entonces, pues yo ahora mismo estoy siendo totalmente tradicional, libre de texto y horriblemente mala, y cada vez digo... Ahora vamos a escuchar a Rodrigo presentándolo en las redes, que es el espacio que ha surgido de abajo, pero sirve ahora de intermediación para que los partidos políticos no se limiten a sí, esto lo vamos a arreglar en 6 meses, reunirse en una subcomisión para decir, vamos a ver, escuchamos. Léase el 11 y las prácticas de la administración al uso lo que hacen precisamente es frenar y evitar esa expansión. Acordaros incluso que este grupo de debate hablaba también de señalar algunos elementos que conformase una norma andaluza de promoción de la innovación y que se pensaba que se podría incluso sancionar qué propuestas metodológicas soportaban el análisis de este grupo y de otros grupos para señalarlas como referentes, porque eran, aparte de que suponían un cambio sustancial, eran inclusivas y que sería pues, un decreto del gobierno andaluz lo que podría dar impulso o cabida a una serie de propuestas metodológicas. También se reflexionó que, y yo no era tan mentado, en un discurso orgánico, organizativo de centros tipo ROC, tipo reglamento orgánico, donde es una institución más jerarquizada en función de una adscripción burocrática de tareas, por mucho que defendamos qué papel tiene cada uno y si las funciones son directivas, solamente son de coordinación, etcétera, etcétera, no creo que sea un marco suficientemente, yo no diría si la palabra es avanzado, es decir, suficientemente inclusivo y posibilitador de que precisamente las escuelas que estén en ese marco organizativo tengan viso de hacer innovación. Todo el mundo hablamos de una estructura mucho más horizontal, una estructura mucho más
de corresponsabilidad en el ámbito de la toma de decisiones, en el ámbito de la acción, y reglamentos tipo al uso, como reglamento orgánico, el famoso Hospital, eso no sería un elemento que apoyaría esa innovación. Por tanto, si queremos promover un decreto a favor de la innovación, tendríamos que dibujar un modo de relación, de conformar una cultura del centro muy diferente de esa cultura jerárquica. Por tanto, hay un freno organizativo con el cual hay que, digamos, plantear alternativas. Pero también hay un freno curricular, lo habéis dicho. O sea, una estructura del conocimiento segmentado, sin sentido, y que no le da claves al alumno y a la alumna de saber dónde está, por qué está, dónde está, qué sentido tiene lo que hace, a dónde va y cuál es la proyección, el imaginario suyo, de qué quiere ser o en qué quiere participar. Ese es un currículum que responde a un discurso, digamos, académico, en torno a que se restringía la cultura a lo que viene en un formato más de discurso académico, y sabemos que el conocimiento es la vida puesta en acción. De ahí que hablamos de metodología por proyectos, hablamos de prototipado y hablamos de producciones, donde significa que son referencias de solución de problemas que le permite, digamos, a ese estudiante, a ese alumno, sentirse parte de un proyecto global, y de otra manera de entender la relación y la organización de los centros, otra manera de entender el currículo. Pero también tenemos que tener otra manera de entender la escuela, en el sentido de no que solo se relaciona o se abre al contexto. Es que la formación de un estudiante a lo largo de su vida de aprendizaje va a pasar por un montón de escenarios de aprendizaje, no la escuela. La escuela es un nodo de una red de escenarios, donde hay escenarios más propicios para generar determinados aprendizajes que no son la escuela. Ni la escuela tiene que monopolizar todos los escenarios de aprendizaje y meterlo de una manera comprimida, digamos, en el ambiente escolar. La escuela tiene que hacer algo que no hace los demás, y seguramente tiene que haber con un compromiso, por un aprendizaje, si queréis, más formalizado, más estructurado, potenciador de otros escenarios de aprendizaje, donde el centro club de jóvenes del barrio, o la asociación de vecinos, o el centro cultural, el centro cívico, son todos escenarios de aprendizaje donde va a pasar la vida de ese estudiante. Y lo que sí tenemos que buscar es un proyecto educativo de barrio, de ciudad, de entorno, donde cada uno pone su parte, donde no se hace la zancadilla, sino que se apoya en esa parte y conforma un proyecto no solo de centro, sino un proyecto de barrio, de ciudad educadora, conformado y basado en que no solamente somos los profesores los agentes educativos, sino que hay un montón de agencias educativas y de agentes que forman parte de la propia vida y que le da sentido a ese estudiante de dónde está, por qué hace lo que hace y qué le gustaría que haga. No existe una institución, pero que son acciones que limitan y son realmente auténticas fronteras para esa innovación. Y uno de los elementos que generan fronteras son las legislaciones, los cuerpos jurídicos que establecen la vida reglamentada de los centros. Esa vida reglamentada hay que luchar, de ahí que se unan tantos colectivos de innovación por decir, mi compromiso no solamente es con el aula, no solamente con el centro, es con el cambio político, cultural y ético de la realidad que da sentido a un sistema educativo. Si la innovación educativa, si lo que se hace en el aula no responde a una necesidad sentida por la sociedad, seguimos siendo planteamientos aislados. Hay que buscar una unión cómplice entre lo que una necesidad en una sociedad demanda para conseguir que sea una sociedad más justa, más avanzada, más comprometida, y lo que la escuela le ofrece. De ahí que nuestra tarea profesional no se ciñe solo al aula, no se ciñe solo en plataformas de tipo reivindicativo, sino que forma parte en esa actividad de cara afuera, participando en conferencias, foros, grupos de debate, en las redes, escribiendo, etcétera, para que al menos todo el discurso dominante esté trufado por otro discurso alternativo que necesita estar presente para crear una conciencia ciudadana de que otra escuela es necesaria y que otra escuela justa es posible. O sea, de lucha para conseguir esa plata, ese cuidado que hace que las innovaciones tengan viabilidad, pero a su vez cada colectivo es un colectivo innovador, de investigación, de práctica y de trabajo de aula y de innovación.
colectivos como EABE u otros colectivos siempre serán muy bienvenidos en esta lucha común por generar condiciones para que la innovación realmente sea un proceso de avance, de reflexión sobre la propia innovación y de creación de innovaciones que superan antiguas innovaciones y no repitamos la lección un día y otro. Formular qué debería estar en la normativa, lo más urgente, qué debe estar en la nueva normativa para garantizar que se pueda innovar, pero sobre todo que se consiga incluir a todos los niños y las niñas en el éxito en el que se dan mayor índice de retractores, mayor índice de suspensos, mayor índice de abandono escolar de Europa,